para él es muy importante y para nosotros también. Como dice el programa, de la fundación de un Studium Arabicum Latinum, árabe y latino, en Murcia en 1265. Un Studium que vamos a estar mucho más orgullosos los murcianos cuando salgamos de esta conferencia, que estamos, una vez que venimos a escucharlo. Vamos a tener más motivos. Es para mí un honor presentar al profesor Martínez Gázquez, catedrático de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Barcelona, emérito desde 2013, y que estuvo un año también con nosotros, catedrático. Un año, breve incluso, pero muy fecundo, porque nos dejó muchos amigos y dejó honda huella. Es un pionero en muchas cosas y vino aquí con un ordenador, un Astra, que nosotros no sabíamos que existía. Y Filología Clásica fue también pionera en la utilización, sobre todo en letras, por supuesto, en la utilización de la informática en nuestras investigaciones. Y eso se lo debemos al profesor Martínez. Es pionero en muchísimas cosas, pero por eso, no pero, sino precisamente por eso, muy humilde, puesto que es muy sabio. El profesor Martínez Gázquez ha frecuentado con éxito muchas y variadas parcelas de la filología latina, pero de modo especial el mundo medieval, lo que hizo que se encontrase con el Islam, por supuesto con el Corán y también con Nicolás de Cusa, por ejemplo. Es autor de un buen número de libros, 13 por lo menos, editor de otros tantos o así, 200 artículos por lo menos en revistas especializadas, nacionales y extranjeros. Ponente en congresos igualmente de España y fuera de ella. Ha sido invitado a universidades y centros de investigación de Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. Es doctor honoris causa por la Friedrich Alexander Universität de Erlangen-Nürnberg, de Alemania. Es académico numerario de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Es asociado a Societas de la Société Nationale de Scientifique de France, francés, ya está peor que el italiano. Voy a cortar, pero esto no lo voy a decir. Esto lo voy a decir. Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Internacional para el Estudio del Medievo Latino. Es académico, es de los últimos nombramientos que he recibido, las últimas distinciones de la Academia Ambrosiana de Milán. Y desde hace cuantos años, que es lo que me ha traído aquí especialmente, es investigador principal y responsable de un grupo y fundador de un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero bueno, extensión, de un grupo de investigación que se llama Islamolacina, se sobreentiende de qué va, y que se dedica a estudiar, a ver la percepción del Islam en la Europa latina cristiana, atendiendo a traducciones, comentarios, estudios, etcétera, etcétera, y literatura de controversia. No voy a dar los títulos de las publicaciones, porque solamente de unos últimos años, una página enorme, irán de todas en revistas extranjeras. Sí voy a decir que, evidentemente, tanto como estudiando, haciendo estudios, traducciones o ediciones, se ha dedicado a Pedro Gallego, como ha llegado, y se ha citado, de Cristóbal de Luca, de Alfonso X, es estudioso de las glosas al Alcorán Latinum y descubridor y editor de las glosas al Corán de Nicolás de Cusa. Un descubrimiento que le valió nada más y nada menos que el Observatorio Romano le dedicase una página a nuestro ilustre invitado hoy. Entonces, evidentemente estamos ante un gran sabio, basta poner su nombre en internet para que vayan saliendo páginas y páginas de lo que él hace, de lo que él es, de lo que él escribe. Pero también hoy vamos a saber de esa ciencia y de esa sabiduría del profesor Martínez Gázquez en una parcela concreta, pero a la vez y sobre todo vamos a saber del hombre sabio y humilde, al que quizá el diálogo con los dialogantes
interrogantes, el Islam, el cristianismo, el latín, el árabe, o el ejemplo de los franciscanos, le ha hecho asemejarse a ellos. Muchas gracias, Pepe. Es un enorme placer, es un motivo de enorme alegría estar aquí, haciendo visible e intentando hacer presente aquel abrazo de Francisco y al Malik, al Kamil, que podrá seguirse, según ayer nos dijo y nos decía el vicerrector de la Universidad Antonianum de Roma, envuelto en misterio, pero este misterio no se opone, sino todo lo contrario, a que ese abrazo nos dice hoy a todos, con una enorme y radiante luz, que en este siglo XXI este diálogo es posible, lo estamos viendo ahora mismo aquí, y va a ser durante estos días, que es necesario, pues en él tenemos la obligación de encontrarnos los hombres, seamos la religión que seamos y la cultura que seamos. Gracias, profesor Martínez Gázquez, en nombre propio, en el Instituto Teológico y Pontificia Universidad Antonianum desde la Universidad de Murcia, nuestra querida universidad, que hoy también se honra estar aquí con él y con todos nosotros. Muchas gracias y ya vas a tener la palabra. Pero antes, cuando uno le da la palabra, se aprovecha y no se calla. Yo, por ejemplo, no me callo. Os recuerdo a todos, les recuerdo a todos, ustedes tienen aquí el programa, si no lo tienen, por favor, lo buscan. Mañana seguimos con una conferencia impresionante de la profesora, ya así dicho en árabe, no sé, no lo voy a decir, Fatiha Ben Laban, pero la mañana lo diré ella muy bien. Está correcto, una medalla. Y también vamos a estudiar el siguiente, el profesor franciscano Javier Calpe, pero mañana, a las 12 de la mañana, en la universidad, en mi ciclo, no Pararizo, que es muy grande, vamos a tener dos mesas redondas muy interesantes que también están aquí, anunciadas sobre el diálogo de las creencias y sobre cómo la palabra está preñada siempre de posibilidades. Les animo a todos los que puedan a asistir, por supuesto, a estas y también a las de la universidad. Y ahora sí que de verdad tienen la palabra para seguir hablándonos de este estudio que hubo en el siglo XIII en Murcia y del que nos vamos a sentir mucho más orgullosos. Gracias. Dirán ustedes que después del rollo que les ha metido no es muy fácil salir. Pero en fin, les diré de todas maneras, y se van a volver a reír, que de lo que más orgulloso estoy es de haber nacido en María, que ustedes conocen de aquí bien cerquita. Y que mi padre me traía a Lorca y a Murcia para comprarme el traje de primera comunión y esas cosas. Luego ya el mundo me llevó para Cataluña y allí ya me quedé. Pero bueno, yo soy mariano de profesión. De lo que vamos a hablar esta tarde es un tema que tiene bastante que ver con el mundo que hemos trabajado en el proyecto nuestro de Islamolatina. Es un proyecto que ya tiene 15, 20, 18 años y pasó un proceso que inicialmente trabajábamos las traducciones del árabe al latín, en lo cual entra de lleno el estudio de Murcia, pero luego las traducciones en general científicas nos llevaron a percibir que paralelamente, y en muchos casos los mismos traductores que estaban traduciendo ciencia, también tradujeron el Corán. Y que el Corán la cristiandad prácticamente no conocía. La primera traducción es de 1143, probablemente en Tudela, Tarazona. Sabemos por el propio Pedro el Venerable, que describió cómo se hizo en varias de sus obras, y una carta también a San Bernardo, que fue Justa Iberum, junto al Ebro.
Y eso no nos permite decir si fue Tarazona, si fue Tudela, pero bueno, en todo caso en ese ambiente, porque él pasaba por ahí, que venía de Cluny, y iba por el Camino de Santiago a Burgos a ver al emperador Alfonso. Pues bien, nos dimos cuenta que en el primer caso el traductor de la primera traducción latina del Corán, que es Robert de Ketton, un inglés, casi todos eran clérigos, este también. Él estaba con el obispo de Tarazona de traductor, traduciendo matemáticas y astronomía. Y él explica que su principal interés, el principium meum studium, el principal afán, el principal interés, es el encuentro del Almagesto. Es la obra de astronomía más importante del mundo antiguo y que los eclesiásticos necesitaban para determinar la fiesta de la Pascua. Ya saben que la fiesta es móvil y necesitaban saber dónde está, qué día es el día de la luna llena, el mes de Nisan, y para eso necesitaban la astronomía. Y buscaban la astronomía de Ptolomeo por todas partes y no la encontraban. Y él dice eso. Al final la encuentran, pero más tarde. Robert de Ketton, que su principal estudium era el Almagesto, el padre Pedro del Venerable de Cluny consigue convencerlo de que deje de traducir ciencia en ese momento y le traduzca el Corán, porque él quiere hacer una refutación. Ella había hecho una refutación contra los judíos, neopetrorusianos, y con los islamistas, con el Islam era un desconocido absoluto, no tenían ni idea. Y entonces él busca esa traducción y de ella pues hay toda una historia de traducciones que va de 1143, que es la primera, a 1700, que es la última, y hay 16 traducciones distintas del latín del Corán. Hay tantas traducciones diferentes porque cada época busca una cosa, y la de la época anterior no les gustaba y hacen otra. Pero bien, en ese mundo en el que nos hemos desenvuelto en el programa de investigación de Islamo-Latina, y ahí en un momento dado topamos de lleno con la historia de las traducciones de Murcia, que pueden ser más o menos importantes, pero que en el momento, y ahora ya veremos, en el momento en que se dan, son realmente muy importantes porque es un momento donde estaban desfalleciendo las traducciones en Castilla. Fray García Ballester, que es un historiador de la medicina muy importante, resalta precisamente esa idea, que en el momento en que Castilla estaban desfalleciendo las traducciones de medicina, especialmente, surge la escuela del Studium de Murcia, en el que tenemos las traducciones que están documentadas, todas son de medicina. Ahora veremos. De todas maneras, como que ayer ya se habló y ampliamente y bien de Pedro Gallego, que es el personaje que aglutina un poco todo esto, creo que es suficiente hablar, no vamos a seguir hablando de Pedro Gallego, y entonces vamos a hacer un recorrido un poco más detallado por el ámbito de las escuelas de traducción de Raimundo de Peñafort y de Ramón Llull. Saben que Ramón Llull es un personaje de un atractivo impresionante y de joven era un personaje, pues le gustaba hacer poesías y la buena vida y la vida de jarana, ¿no? Pero tuvo una visión de Cristo crucificado y cambió de la noche a la mañana. Hay un libro precioso que es el Breviculum, que tiene unas 20 imágenes, de las cuales esta es la primera, en la que se resume la vida de Ramón Llull en sus diversas facetas. Yo he escogido alguna porque me parece que son bonitas de ver.
Entonces aquí en esta vean que a la derecha mía, que será a la izquierda suya, hay la visión de Ramón Llull, que está ahí abajo dormido, y se le aparece Cristo crucificado. Entonces él tuvo una impresión, no sé si lo ven bien. Regular. Las luces están allí. ¿Se pagan? Se apagan los arriba. Ahora sí. Pero esta visión de Cristo crucificado hace que Ramón Llull cambie absolutamente de vida, se convierte en una persona totalmente dedicada a la religión, incluso deja la familia y la vida corriente y hace el propósito firme de dedicarse a la conversión de los infieles. Como primera misión de su vida, va a dedicarse a la misión de la conversión de los infieles como homenaje como a Cristo crucificado. Esa conversión tan espectacular, diríamos, ¿no?, le hace tomar una vida de oración y de penitencia, recorre algunos lugares emblemáticos de peregrinación de Francia y de España, y ya después decide dedicarse al estudio y a la propagación de las ideas de defensa del cristianismo, pero también buscando la manera de tener herramientas para la conversión de los infieles, especialmente de los musulmanes. Él ha vivido en la Mallorca todavía musulmana y conoce bien el ambiente, probablemente aprendió árabe o algo de árabe ya en esa época. Hay un episodio que él toma a un musulmán para que le enseñe árabe y acaba mal el tema y tal, pero bueno, tiene el interés de aprender árabe porque es el instrumento con el que acercarse a la conversión de los musulmanes. Y entonces, en ese afán, coincide con otro personaje importante, un poco más joven que él, anterior a él, que es Ramón de Peñafort. Ramón de Peñafort, como saben, es el fundador de los dominicos, y los dominicos nacen con una vocación particular para la predicación y la conversión de los infieles, etc. Y eso lleva a Peñafort también a tener una preocupación importante porque los dominicos, los padres se van a dedicar a la predicación, incluso en las tierras musulmanas, puedan defenderse con dignidad en la lengua árabe. Y decide ir creando en los diversos monasterios, los conventos, escuelas de árabe que enseñen a los que van a ser misioneros en África o en otros lugares. La idea de Ramón Llull, cuando ya decide también dedicarse a la conversión de los musulmanes, es que hay que estudiar árabe, pero Ramón Llull está más cercano a los franciscanos que a los dominicos. Entonces él tiene y conoce bien la vida y los hechos de los dominicos. De hecho, probablemente la primera escuela de estudio del árabe y el hebreo que él conoce es la que los dominicos habían creado en Mallorca mismo, en la Mudaina. No hay noticia expresa de que él contactase con ella, pero es el momento de que él está en Mallorca. Probablemente conoció esa experiencia. Pero cuando ya él ha tomado conciencia de su misión, decide pedirle al
rey de Mallorca y al Papa que creen un estudio de Arabicum et Hebraicum ya en Mallorca, que será para recoger a frailes menores, 13 frailes menores franciscanos, que puedan luego también ir a predicar el Evangelio a los misiones musulmanas. El Papa le concede él mismo lo cuenta eso en la Vita Coetánea, que es su biografía, y dice: en aquel mismo tiempo, estamos en 1376, Ramón también obtuvo del rey de Mallorca la autorización para construir un monasterio en su reino y dotarlo de las propiedades suficientes, y que allí se estableciesen 13 frailes menores para que aprendiesen la lengua arábiga para convertir a los infieles. Entonces él consigue que el rey de Mallorca dote al convento que se crea donde se va a estudiar el árabe con una cantidad fija anual para el mantenimiento de los que estudien allá. Y él quiere que sean precisamente frailes franciscanos, frailes menores. Aquí tenemos la traducción de la bula del Papa, que es la bula Laudandatuorum de Juan XXI en 1976, este año, y en la bula del Papa aparece ya la misma idea de que convivan 13 frailes de la orden de menores, los cuales, bajo el conocimiento del ministro provincial, puedan aprender el árabe a fin de dirigirse a la tierra de los paganos y aplicar esa paso. La idea de Ramon Llull le continúa presente prácticamente durante toda su vida. Y tiene un gran recorrido, porque Ramon Llull no tenía estudios eclesiásticos anteriores, ninguno, y no se sabe bien si hizo una carrera reglada o no, pero sí es seguro que estuvo en París, donde de alguna manera adquirió una formación filosófico-teológica que luego le sirve para todo su vida. Y en París se encuentra ya que desde años antes los papas Inocencio IV en 1948 y Alejandro IV en 1258 escriben sendas bulas o sendas cartas a la Universidad de París para que la Universidad de París se comprometa a admitir sacerdotes que vengan de los países de misión y allí, gratis, les den la formación teológica y filosófica necesaria y el aprendizaje de lenguas a que la universidad se comprometa a hacer. El Papa encarece a la Universidad de París que hagan este trabajo para el bien de la Iglesia. Ramon Llull conoce esta realidad y entonces decide hacer más grande esta idea y escribir una serie de cartas a personajes de la corte real francesa para que el rey apoye la creación ya fija y estable de una escuela, de un studium Arabicum, Arabicum, Tartaricum et Graecum en París. Y para eso escribe una primera carta al rey de los franceses, una petición al rey de los franceses para que se cree, para que se estatuya un estudio de lenguas en París. Escribe una segunda carta a un obispo que era consejero del rey para que el obispo medie en que decidiera al rey a apoyar esa fundación del Studium de París. Y finalmente a la propia universidad, al canciller general, le escribe
en el mismo sentido, ¿no? Que se cree esa escuela de estudios. Parece ser que además no tuvo demasiado éxito, pero sí que se estatuilló la escuela y París funcionó como estudio para los sacerdotes, sobre todo indígenas que venían a París, como habían pedido los papas anteriores. Después, Ramón Llull se encuentra que los papas podían hacer que se creasen estudios a nivel más general en toda la cristiandad. Y entonces ya no solo escribe como había hecho con el rey de Francia, sino que decide escribir algunos tratados, de entre los muchos libros que escribió, en los que defienda precisamente la postura de que los sacerdotes que vayan a misiones tienen que saber hablar el árabe o la lengua que corresponda para la conversión. Hay un episodio que es muy curioso, que si no sabemos es posterior, pero nos da una idea que probablemente ya exista en época de Ramón Llull, que es uno de los reyes de Marruecos, hacia 1320 y pico, escribe una carta al Papa diciéndole que han llegado 2 padres dominicos a la corte con los que ha estado hablando, que son unas personas excelentes, de unas virtudes comprobadas y de un talante agradable, etc. Los describe efectivamente con muy buenas cualidades, pero que no se ha podido entender con ellos porque no saben hablar árabe y solo hablan, dice, la lengua gálica. Para él sería cualquiera, incluso el latín a lo mejor, ¿no? Pero que es una lástima. Y él, el Ramonsur, le dice al Papa que procure que aprendan el árabe los misioneros que vayan ahí, porque es una conditio sine qua non para eso. Entonces él escribe una carta a Nicolás IV, escribe también a Bonifacio VIII y consigue del concilio de Viena, no de Viena de Austria, sino de Viena de Francia, que el concilio determine un decreto conciliar en el que se establezcan escuelas de traducción en las principales universidades europeas, París, Salamanca, Oxford, y que estas escuelas enseñen el árabe a los misioneros que vayan a ir a misiones. Todo este ambiente de Ramón Llull se complementa y en cierta manera él lo ha casi calcado de la misión que se había propuesto también Ramón de Peñafort ya desde años muy iniciales. Ramón de Peñafort es superior de la orden muy joven, y luego cuando ya se retira y le sucede Juan el Teutónico, él continúa en España, siempre en Barcelona, en el convento de Santa Catalina, donde también pudo haber un estudio arábico, pero en España Raimundo de Peñafort se preocupa porque haya más escuelas de traducción, de estudio del árabe y del hebreo en muchísimos lugares, de los que ya nos hablaron anoche y que yo no tengo que incidir. Pero hay algún testimonio del propio Ramón de Peñafort en el que es interesante para nosotros que él detalla cuáles serán los frutos que pueden dar la fundación de las escuelas y la participación de misioneros en ellas y aprender el árabe, y el fruto sexto que
que podrían aportar estas escuelas, nos dice: el fruto sexto entre los saracenos se encuentra entre los saracenos, los cuales, con la máxima potencia de Miramamolín, de Túnez, también, con la gracia de Dios, conseguimos ese favor del rey, del Miramamolín. Dice, y nos dejó la puerta abierta para un fruto muy apreciable al que los segadores, los misioneros, no pueden dejar de lado. Dice, y también muchos de estos, y sobre todo en Murcia, máxime por Murcia, han conseguido de los musulmanes de la zona que en oculto y manifiestamente se conviertan a la fe cristiana. Y es interesante que precisamente ponga como dato particular que habían tenido éxito esas predicaciones y ese estudio en Murcia. En la vida de Ramón de Peñafort, Pere Marsili ya cuenta que se iban a establecer los primeros estudia en Túnez y en Murcia. Hay muchas dificultades para establecer la fecha de cada uno de ellos. Probablemente el de Murcia funciona posteriormente al de Túnez y en cierta manera cuando se cierra el de Túnez sigue recogiendo las necesidades del de Murcia. Pero tampoco hay demasiada documentación para establecer los momentos concretos, ¿no? Este de Murcia y Túnez es el más importante, el más conocido, en el que el capítulo de los dominicos había establecido que irían 13 son un grupo de hermanos, dice, catalanes electos, que se dedicarían a estudiar. Entre ellos probablemente estaba Ramón Martí y el grupo que luego procurará tirar adelante. Aquí me ha hecho curiosidad de poner esta imagen, que es una pseudoimagen de Pedro Gallego, que se conservaría en un museo de su pueblo, en Galicia. Este texto ya lo leyó ayer el profesor, pero en el texto hay una variante que la transmite otro tratadista árabe, que acaba diciendo una cosa que es muy interesante. Explica lo que ya nos dijeron ayer, que los llegaron a Murcia un conjunto de frailes que querían traducir los textos y que se vivían del dinero del rey, etc. Ya lo vimos ayer, pero y que eso molestaba a los musulmanes porque se veían como asaltados, ¿no? Pero el Al-Wansarisi añade una noticia pequeña pero que es muy interesante. Dice que este mismo autor, el Ibn Rashid, añade que establecían disputas y que uno de los que disputa con los cristianos, que es un musulmán, ha hecho una disputa sobre la inimitabilidad del Corán. El Corán no se puede, es único, no se puede imitar, y hacen una disputa con cristianos precisamente de ese tema, en el que, claro, los cristianos defendían que no era tanto, etcétera, etcétera. O sea que ya no solo podemos intuir
influir, que hay esa animadversión hacia los que llegan a Murcia a estudiar y a discutir, sino que, bueno, no obstante, a pesar de todo, alguna disputa y alguna discusión hubo de ello. Probablemente, a mí me parece que esto es interesante desde el punto de vista del estudium de Murcia, porque esos sacerdotes que serían los que el autor musulmán rechaza son nuestro dominico marroquino o nuestro rufino de Alejandría o los dominicos que están en el convento de Murcia, ¿no? Que les podemos casi poner nombre. ¿Cuáles son los textos que se traducen en el Studium de Murcia? Tenemos fundamentalmente 4 manuscritos nuevos sobre estos textos, y los 4 nos hablan de 2 obras de medicina, lo que hemos dicho anteriormente. Es justamente en esos años que está la Escuela de Murcia, cuando en Castilla han fallecido las traducciones de medicina, y sin embargo aquí se traduce, por una parte, una Articella Giovannici, que era una especie de, diríamos, de manual de medicina general, y también un libro de oftalmología, un libro de Gretudinum Musculorum. De los colofones, lo que llamamos nosotros los explicit, de los colofones de estos manuscritos, podemos sacar algunas deducciones muy concretas y muy interesantes. Dice el colofón, el explicit del libro de Gretudinum Musculorum, de la oftalmología. Acaba aquí el libro de las enfermedades de los ojos, trasladado en Murcia por el maestro dominico. Yo creo que aquí falta el marroquino, fratrum de los hermanos predicadores, que lo ha hecho a ruegos del maestro Rufino de Alejandría, que es su alumno en árabe, igual que otros compañeros, gracias a Dios, etc., ¿no? Y esto es en 1271. A mí me parece que estos colofones son un buen apoyo para, de alguna manera, aunque no sea con toda seguridad, fijar la época de auge, de momento importante del estudio de Murcia. Las fechas oscilan mucho en cuál fue su momento más importante. Pero el hecho de que aparezca en un colofón de un manuscrito que se ha traducido en Murcia, que esto ocurrió en 1271, nos centra un poco, yo creo, la fecha del momento de auge del estudio murciano. Este manuscrito es muy interesante porque tiene un segundo colofón, con algo que no sabemos leer. Dice, en el año del Señor de 1270, el día noveno, que es sábado, en agosto, estando el sol en el grado de Virgen, no se sabe qué se fue escrito este libro. Yo he intentado desentrañar qué quiere decir este in 4713 más XXS, y tuve la suerte de preguntárselo al prefecto de la Biblioteca Vaticana, que era un dominico muy sabio, y estuvimos mirando el texto. El hombre era un paleógrafo extraordinario, tiene un manual de paleografía muy importante. Anduvimos trabajando y mirando a ver, y no hemos sabido nunca, no hemos descubierto qué quiere decir este in virgini per 3 gradus in esa fecha o esa cifra, que probablemente sea un elemento más de fijación, pero no hemos sabido lo que es. Quedan siempre cosas para los que vengan detrás. Este sería uno de los textos, que es el de Gretudinum Musculorum. Después hay el Joannicius, que hemos
hemos dicho, acaba aquí, el Joannikius es una palabra que indica ese tratado de medicina general, traducido por Rufino de Alejandría con la ayuda de su maestro en árabe. O sea, Rufino de Alejandría ha tenido como maestro a Domenico Marroquino, de la Orden de Soledad, en Murcia, de la Orden de. A mí me parece muy interesante, aunque es una pura hipótesis mía, no pretendo que sea ciencia, que a Domenico se le llame Marroquino. A mí me parece que eso, y se da en otros momentos, no es propiamente su nombre, sino que es una especie de gentilicio de origen. Este hombre o era converso musulmán de origen marroquí, o quizá también, posiblemente, alguien que había estado mucho tiempo en Marruecos, sin ser musulmán, pero, y que sabía el árabe ya, ¿no? Entonces, este marroquino para mí, más que es una identificación de una persona que ha tenido un contacto muy importante con Marruecos, ¿no? Y que evidentemente sabe el árabe y es el maestro, por ejemplo, de Rufino y veremos de algunos más. Y la obra que traduce es, como digo, una artichella. Y el tercer libro que se traduce es un libro de un de Urinis, un tratado sobre la orina, de Galeno, del gran médico griego, que lo traduce, y aquí ya tenemos a Rufino de Alejandría haciendo una segunda traducción, que dice Explicit, bueno, vamos a poner, aquí es el manuscrito de Ledan, pero el texto es este. Dice, es un estudio de la orina, por qué la orina cuando entra en el baño es el inicio. Y el final, dice, acaba, traducido por... Dice, acaba el Joannikius traducido sí, con el arábico. No, perdón, ahí he liado dos cosas. Este es el final del Joannikius. Es que son tres las... he confundido, me falta la foto de otro manuscrito. Entonces, son tres las obras que hay. Como hemos dicho, el libro de Colorum, el de Urinis y el de Urinis también es traducido por Rufino de Alejandría. Son los tres que hay. Continúa de alguna manera, este es el momento álgido de la escuela del Studium Arabicum de Hebraicum de Murcia, pero continúa de alguna manera en los libros y en los autores la idea de que Murcia fue importante, un centro importante de estudios, sobre todo de medicina y de astronomía. Un continuador de Pedro Gallego, también franciscano, que es Juan Gil de Zamora. Pedro Gallego había sido confesor de Alfonso X el Sabio, y Juan Gil es de su hijo, el príncipe Alfonso. Sancho, el príncipe Sancho. Y Juan Gil de Zamora es también un gran estudioso, tiene una obra extraordinaria, una historia natural, la Historia Naturalis. Se conservan 2 volúmenes inmensos de casi 1000 páginas cada uno, y se supone que tenía la obra de la Historia Natural de Juan Gil de Zamora 20 volúmenes. Es una historia natural en orden alfabético, se conservan de la B a la C, de la A a la C,
todas las demás no, pero muy comparable a las enciclopedias de la época de Tomás de Cantimpré o de Bacon o cualquiera de ellos. Tiene, además de la historia natural, algún otro libro más, y tiene un libro de Preconis Hispaniae, que es unas laudes Hispaniae, que es muy interesante, y hablando en el capítulo 7 de los filósofos de España, dice: en el arte de la magia y en la ciencia de la astrología existieron algunos pocos, pero muy peritos filósofos hispanos, como declaran libros y algunos libros, y las tablas de Toledo, son las famosas tablas de Alfonso X, que sirvieron casi hasta la época del Renacimiento. Dice, en donde casi todos los libros filosóficos son traducciones del árabe al latín. Juan Hispalense y otros muchos tradujeron, eran peritísimos en astrología, en Sevilla y en Murcia. Hispalin en Murcia in astrologia peritissim estitero. Y realmente, sobre todo Juan Hispalense es uno de los traductores más importantes de traducciones en la España medieval. Unos años más tarde, cuando ya probablemente no hay una escuela establecida, pero de alguna manera yo pienso que quedó un rescoldo en el convento dominico de Murcia, en el que oficial o extraoficialmente se sigue enseñando el árabe a los dominicos que están en el convento y que van a ir a misiones. No tenemos datos expresos, pero, por ejemplo, es interesante la nota que aparece en una bula de Clemente V en el año 1307. Ha muerto el obispo de Marrakech, el obispo cristiano de Marrakech, de la época, y en 1307 los cristianos que hay allá, había grupos de soldados mercenarios que luchaban con ayudaban a los reyes musulmanes, igual que aquí había de musulmanes que ayudaban a los cristianos. Era una enfermedad del tiempo, ¿no? Y estos cristianos que están establecidos allí en Marrakech le piden al Papa que envíe un obispo para que mantenga y cubra los servicios de los cristianos. Y el Papa envía a un obispo, consagran un obispo, que es Bernardo de Murcia, de la Orden de Predicadores. Y con otros hermanos y va allá, enviado como obispo, pero con otros misioneros de Murcia, van un grupo de ellos. Y es interesante porque son pedidos por los nobles milites, soldados que están allá, y por otros cristianos que viven en África. Y dice el Papa que lo envía a este Bernardo de Murcia, con la misión de predicar, para la conservación de los fieles, para el mantenimiento de la fe de los fieles, y para la conversión de los infieles. Y lo manda porque conoce, dice, quorum vulgate bene loquitur intelligit. Dice, porque la lengua vulgar de estos infieles, el Bernardo la conoce bien y la habla. O sea que es un dominico que lo crean obispo, lo sacan de Murcia, pero él sabe el árabe ya en Murcia, que lo mandan a Marrakech precisamente, no solo, pero especialmente porque sabe hablar el árabe. Hay otra circunstancia que me ha parecido muy interesante, como restos de ecos de esa escuela, ¿no? Y ese interés por las ciencias que hay en Murcia, y me ha parecido curioso, que podía acercarnos a la idea, poner el mapa de la época.
Y entonces lo más interesante que yo veo aquí es que la conquista de Murcia aporta el reino de Granada y lo deja cercado con una frontera con Murcia. Entonces, el hecho de ser Murcia frontera con el reino de Granada le da una situación especial para estar al tanto de las novedades científicas que van apareciendo entre los musulmanes de Murcia, de Granada. Y eso hace que lleguen a la Murcia cristiana algunos libros y algunos textos de la ciencia árabe que son vigentes en Granada y que ya no son vigentes en ninguna otra parte de España, porque no están tan cercanos ni tan interesados. Y en ese sentido hay un texto, también es posterior, es verdad, esta es una estatua de un antecesor del personaje al que vamos a citar, que es Samuel ben Yehudá de Marsella. Hay una dinastía, una familia de Ben Yehudá, que son de origen granadino. El abuelo es este personaje que hemos visto en la estatua, y un descendiente de él, en el año 1324, estamos en la época cercana a Bernardo, viene a Murcia porque le han comentado que en Murcia es fácil de encontrar textos venidos de Granada y que allí encontrará algunos. Y efectivamente encuentra algunos, y entre otros encontró una versión del de Ánima de Alejandro de Afrodisia que lo vierte él al hebreo. Y eso lo ha encontrado en Murcia, donde todavía circulaban los manuscritos científicos en árabe, como territorio fronterizo del sur, más allá de los Pirineos. Bueno, pienso que un poco una visión más o menos nebulosa de lo que pudo hacer y ser ese estudio de árabe y hebreo de Murcia, pues nos dejan estas noticias sacadas de aquí y de allá. Muchas gracias. Enhorabuena. Precioso. Y desde luego, yo decía que cuando saliésemos de aquí vamos a salir con el orgullo murciano hacia arriba, pero verdaderamente creo que es muy importante, es muy importante. Lo que hubo, durase lo que durase, hubiese lo que hubiese en otros sitios. Creo que debe conocerse, saberse, decirse, reivindicarse, porque es nuestro. Y además estaban todos, estaban los dos, estaban en diálogo. No solamente el diálogo es traducir, sino que para traducir hay que saber, para que si conoces la lengua conozcas a la persona, no puedes llegar más. O sea que es algo impresionante. Como que es normal que le hayan dado todos los premios que le han dado, que sea doctor de causa, que sea todo lo demás, porque vamos, ha sido muy sencillo aparentemente. No hay nada más difícil que hacer sencillo lo que es fruto de un gran esfuerzo, y en este caso nos lo ha hecho bastante fácil, pero nos lo ha explicado con la sabiduría y la claridad de un sabio. Gracias. Tenemos unos minutos para preguntar, para comentar, para intervenir los sabios y los que sabemos menos. Vamos a empezar con los que saben. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? ¿Alguien? Bueno, pero solo yo prefiero ser ignorante a quedarme en la ignorancia, no lo sé. O a mí no, una pregunta sencilla. No, pero todos los que traducían eran dominicos. Bueno, aquí nos hemos fijado en los dominicos. Esa es la pregunta. Pero hay traductores. No, pues sí, hay traductores. No, ya no lo sé.
De hecho, además, Pedro Gallego es franciscano. Juan Gil de Zamontal es franciscano. Y otros muchos. Bueno, además, la enciclopedia medieval prácticamente la llevan los franciscanos. Hay también dominicos, pero hay... Yo había quedado un poco... me había quedado, me estaba mirando, leyendo, un poco, según tú te movías, decían, ¿qué haces esto? Yo me movía, miraba para allá. Pero la impresión que yo me quedaba es que las más dominicas franciscanas, quizás yo me equivocaba. Y quería, si yo me había equivocado, yo dije que me equivocaba, yo quería quedarse más. No, yo creo que sí, aquí en esta zona, evidentemente, no, pero en general, en la historia de la ciencia medieval, sobre todo de la enciclopedia, la gran enciclopedia, son franciscanos, porque además los franciscanos, desde su mística religiosa, son los que impulsan el estudio de las ciencias naturales en la Edad Media. Eso es un mérito de ellos, no es de otro, porque buscan la idea de San Francisco de que Dios está en las criaturas, ¿no? Y eso es el gran impulso de todos los enciclopedistas medievales. Cantimpré, Bacon, no me viene el gran enciclopedista, bueno, la enciclopedia más grande de todas, el nombre no me viene, que yo ya soy viejo. Pero luego se recordará de mañana o de decimos. Pero bueno, la enciclopedia medieval es prácticamente franciscana. A mí me gustaría ver si es posible. Usted ha hecho alusión a las traducciones de medicina y ha mencionado la oftalmología. Sí. Ya en la Edad Media, en esta época, ya creo que ya se hacían intervenciones de cataratas. Sí, se hacía. En Córdoba se hacía. Es decir, le digo por esto, es decir, si nos puede ampliar algo, ¿no? Porque yo cuando tuve noticia de esta técnica quirúrgica, ¿no? Cuando ha sido hasta hace poco, era tan complicadísimo, ¿no? El operarse de catarata. Sin embargo, ya me llamó poderosamente la atención ver que en esta época, ya de esta Edad Media, ya los árabes llevaban a cabo, realizaban esta técnica quirúrgica. ¿Que nos podría ampliar algo sobre eso? Yo sé la noticia, habría que hacer, usted da una idea que es importante. El libro del Liber de Musulmán, el libro de las de los ojos, está en un manuscrito, creo que es de la biblioteca de Berna, en Suiza, y es un manuscrito que habría que editar y traducir, y sabría. Yo he visto el manuscrito y tengo incluso el microfilm en la universidad, pero bueno, es aquello que vas acumulando cosas que no acabas, ¿no? Pero realmente tiene usted razón que valdría la pena que algún estudiante, como tesis, o hiciera, tenía que ser de latín, claro, pero que hiciera una transcripción del texto y una traducción. Yo le prometo que lo voy a intentar. En colaboración con los médicos. Sí, sí. Y lo que es seguro es que en Córdoba se practicaba ya la operación de cataratas en el siglo XII, XIII. Muchas gracias. Y es la técnica que no había variado hasta que han encontrado lo del rayo láser. Sí, sí. Yo alguna vez lo he dicho eso en las clases. Y otra cosa que es interesante desde ese punto de vista es el amor que en Córdoba los musulmanes tuvieron por los libros. En la biblioteca de Alaquén se dice que tenía 50.000 libros, 500.000, una cantidad impresionante. Yo la reduzco a la más reducida. Pongamos que no son 50.000, que son 5.000, pero que eran más, porque se sabe que por los índices de la biblioteca, que luego Thor la destruyó, pero bueno, por los índices de la biblioteca que había por lo menos más de 20.000 libros, una cosa así. En esa misma época, el monasterio que más libros tenía en toda Europa, en el
cristiano era el monasterio de Sengal, en Suiza, y tenía 1000 manuscritos. Y en España el que más tenía en esa época es el monasterio de Ripoll, tenía 90 manuscritos. Y entonces son magnitudes que te dicen de que hay al menos unas élites que están bien formadas y que saben y que tienen conocimiento de muchos textos. Y es cierto, eso es seguro, que los cristianos iban en la búsqueda de manuscritos árabes como locos. Y perdonen la expresión. Hemos aprendido, yo personalmente he aprendido mucho. Y eso lo hace escuchar a una persona pasada en este tipo. Me ha interesado mucho la información que usted ha dado sobre las distintas traducciones, versiones al latín del Corán entre los siglos XVII y XVII, ¿verdad? Sí. XVII. Hasta 1700. La última está fechada en 1700. Es una lástima que en el mundo árabe no tengamos estudios latinos desarrollados. Yo misma había empezado a aprender el latín cuando tenía 18 años en Egipto. Y ahora en nuestra universidad se ha reintroducido el estudio del latín. Bueno, no, cosa que en España nos da. Sería interesante para nosotros y a ver si existen todavía estas traducciones, cuáles existen, cómo lograrlas, estas traducciones. Las traducciones existen, están. Pues mire, yo le enviaré 4 traducciones que hemos editado ya. La segunda traducción que se hace en Toledo en 1210, la hace Marcos de Toledo, que es un canónigo. Esta traducción tiene un elemento interesantísimo, que es traducción de palabra por palabra, prácticamente. Porque la primera, la de 1143, que la hace Robert de Ketton, es una traducción muy retórica. Y le acusan de que es tan retórica que no sirve. Tanto que no sirve. Y entonces, Marcos de Toledo, no sabemos si porque sabía que la otra era muy retórica o porque él quiso hacerla así, porque no hay noticia. Él no dice que hace la traducción porque la otra sea retórica, sino que él la hace. Pero es una traducción palabra por palabra. Literal. Pero con sentido, ¿verdad? Debía saber. Era un mozárabe. Que en Toledo había mozárabes cristianos que hablaban el árabe. Y él hace la traducción, que es muy bonita. Esa se la puedo enviar porque una alumna nuestra del proyecto de Islamolatina ha hecho la edición, es la Nadia Petrus. Es una edición muy bonita, muy bien hecha. Y nosotros tenemos editados también otra del siglo XVI, de un fraile. Se refugió en el monasterio del Escorial. Son agustinos, un agustino que había viajado por todo Oriente, le llaman el oriental, y él decide que con el conocimiento que ha adquirido en Oriente del Corán y tal, puede hacer una traducción más ajustada de las que conocía. Y hace una nueva traducción, eso la tenemos que editar. Y en el equipo hay gente que está trabajando en eso, en hacer ediciones de esto. Es interesante saber, por ejemplo, en el siglo XII, el siglo XVI. ¿Le puedo...? ¿Qué es lo que han traducido del Corán? ¿Qué es lo que han entendido? Porque no es fácil. No, a ver, la primera traducción verdaderamente es un problema, porque así como otras no, la primera está hecha con mala intención. La primera está hecha con la intención de refutar y demostrar que el Islam no funciona. Y cuando, por ejemplo, hace referencias al profeta, pues tampoco son muy irreverentes, ¿no?
que la de Marcos de Toledo traduce literalmente. Hay otro traductor del siglo XV, que es Juan de Segovia, que hizo una traducción trilingüe. Hizo una edición trilingüe. Ponía en el texto árabe la traducción latina y la traducción castellana. Y este Juan de Segovia dice que va a hacer esta traducción porque la primera no le sirve, porque es como si fuese un predicador que se sube al púlpito y empieza a declamar retóricamente, ¿no? Y, o sea, que un cristiano mismo se da cuenta que aquello no es una buena traducción. Y luego ya surgen otras en función de intereses más particulares. Nosotros conectamos y nos ayuda muchísimo un profesor de teología islámica de Agadir, el profesor Yadani. Es un hombre muy amable, lo molestamos muchísimo, pero él nos ayuda mucho. Si quieren, acabo con eso. Les cuento una anécdota que es muy graciosa. Yo estaba en Agadir alguna vez hablando de las traducciones latinas del Corán. Y en una ocasión le di una charla a los estudiantes del último curso de teología islámica. Había 70 o 80 chicos y chicas. Hubo una chica que estuvo todo el rato tomándome con vídeo. No pasa nada. Pero cuando acabó la conferencia, me agradeció, ya sabe usted que son muy galantes, ¿no? Me agradeció de mil maneras que estuviese allí, que les diese la conferencia y tal. Y acabó diciendo, pero usted que es muy fiel no debería de estudiar estas cosas. Y entonces yo le dije, mire, me va a contestar su profesor. Y a continuación otro chico le dice, profesor, mire, usted sabe que nosotros, para nosotros el Corán es muy importante la recitación. ¿Y podría usted leerme alguna leya en latín para saber cómo suena?